tema a ver el día de hoy es conocer las características de la versión 7.01 de Comercial Premium. En este caso, me gustaría informarles que la versión está siendo programada para liberarse el día 20 de julio, es decir, el día de mañana, con lo cual pues espero ustedes ya tengan la posibilidad de conocer todas las características que va a contener y saber cuál es su funcionamiento. Dentro de lo que veremos el día de hoy, o las características que vamos a conocer de esta nueva versión, que de hecho les comento que son todas, es hablar sobre cambios en los reportes, un nuevo reporte y la manera en que se ordena, cambios en los listados, que de hecho se incluye un nuevo listado, cambios que tienen que ver con existencias, en donde ahora se agregan validaciones que nos permiten a nosotros como usuarios tener un mayor control, sobre todo en aquellas situaciones donde pudiésemos llegar a tener existencias negativas o bien capturas en desorden. Cambios en los costos, sobre todo en optimizaciones, y dos nuevas funcionalidades que tienen que ver con el factoraje financiero, así como la interfaz a otras aplicaciones. Lo primero de lo que hablaremos será hablar sobre los reportes. El primer cambio que tendremos evidente será que se agrega un nuevo reporte a todo nuestro listado. Dicho reporte, estamos hablando de el reporte de ventas del día. Lo vamos a encontrar dentro de la sección de ventas y pedidos, y en este reporte lo que vamos a poder consultar serán tres cosas: los ingresos del día, los documentos de factura o de ventas que se hayan realizado pero que aún no se encuentran pagadas, y los documentos de devoluciones. De esta manera nosotros podremos estimar cuánto sería, por ejemplo, la utilidad diaria, evidentemente según la fecha que nosotros hayamos establecido. Desde este reporte también vamos a poder consultar, en el caso de los ingresos, de qué manera se nos fueron brindando los pagos de las facturas. Para mostrárselos, ya tengo aquí instalada la versión. Recordarles que esta es una versión beta, es decir, Technical Preview. La versión ya oficial y terminal la conocerán ustedes el día de mañana. Esta versión ya se encuentra preparada para la liberación. Sin embargo, en este caso, para agilizar el proceso interno que tenemos nosotros, voy a seguir utilizando esta versión beta, que mencionarles que no hay ningún problema, no contiene ningún error, entonces ustedes pueden conocer la experiencia completa. ¿Ok? Lo menciono para que no se vayan a asustar por estas letras que ven en la parte inferior. Y ahora sí, después de este breve paréntesis, retomemos en donde les mencionaba que existe un nuevo reporte dentro de la sección de ventas y pedidos que se llama así, reportes de venta del día. Dentro de este reporte, lo que nosotros tendremos que asignar será la fecha en que queremos conocer de los documentos de factura, ingresos y devoluciones. En mi caso voy a elegir el día 13, ya que aquí contengo más información capturada dentro de mi empresa, y adicional a ello tendré que seleccionar sobre qué conceptos de mi aplicación o de mi empresa quiero conocer. En este caso voy a indicarle que quiero conocer de todos los conceptos, ya sea facturas, crédito y contado, o bien devoluciones. Al ejecutar el reporte van a notar que se encuentra dividido en tres apartados, que verán los que les mencionaba, ¿no? Ingresos, crédito y devoluciones. Empezando con el primero, que son los ingresos, mencionarles que en ese apartado nos aparecerán los importes de los pagos. Es muy importante que se entienda que son los importes de los pagos, ya que aquí pudieran haber algunas confusiones respecto a que lo que les aparece serán los conceptos de factura. Como pueden ver, factura contada y factura a crédito. Sin embargo, aquí únicamente nos está mencionando que los pagos que recibimos están dirigidos al saldado de estos documentos. ¿De acuerdo? Otra cosa que veremos aquí interesante, o que vamos a poder notar cuando a la práctica, es que la información que vamos a ver es información neta, es decir, no nos vamos a encontrar con la información de los impuestos. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos una factura
con un importe de 10,000 más 1,600 de impuestos, es decir, por un total de 11,600. Al momento de yo saldar esa factura, ya sea crédito o contado, voy a notar que en el importe del ingreso voy a encontrar únicamente los 10,000 pesos que hacen referencia al neto. Pasando al lado o a la sección de crédito, voy a encontrar aquellos conceptos en donde se me va a agrupar la suma de todos los documentos que aún cuenten con saldo pendiente. Es decir, sin importar si es un concepto de contado o crédito, lo que me voy a encontrar es la suma que no me han pagado. Es decir, que voy a estar pronosticando que el día de mañana o pasado pues voy a recibir un ingreso. Al momento de saldar esta información, estos 42,000, evidentemente pasarán a formar parte de mis ingresos. Por último, en la sección de devoluciones, pues voy a encontrar todas aquellas facturas o documentos que hayan sido devueltos y pues este no tiene mayor implicación. Simplemente nos va a dar el importe de todo lo que se nos ha devuelto de mis ventas. Preguntan, si yo tuviese un concepto creado con otro nombre, por ejemplo, facturación Daniel, ¿me aparecería un renglón con los importes de ese concepto o ya es predefinido que vienen estos dos nombres? En este caso aparecería el nombre de tu concepto predefinido, ya que como recordarás, al ingresar a los parámetros del reporte, yo incluso selecciono sobre cuáles conceptos quiero actuar. Entonces, igual si gustas, hacemos la prueba, no pasa absolutamente nada. Le voy a poner justamente así, facturación Daniel. Le doy guardar y al ejecutar el reporte, me permite el filtrado de esa información. Si yo la quisiera conocer, pues simplemente lo selecciono. Y desde aquí, bueno, en este caso no tengo documentos de este, de este concepto, pero ahorita genero una venta súper rápida para el día 13. Y una vez ahora sí que podemos ejecutar el reporte de ventas del día para esa fecha, en donde se incluyen documentos de todos los conceptos. Ya, como pueden ver, aquí me aparece facturación Daniel. Que déjenlo algo grande para que se pueda visualizar mejor. Aquí está. Podemos ver que se encuentra facturación Daniel y como pueden ver, el importe que me muestra no hace referencia a los impuestos. Una vez que yo salde esta factura, este importe de aquí y este concepto pasará a la parte superior. ¿Dudas de este reporte? Perfecto. Bueno, preguntan, ¿por qué aparece dos veces contado? Imagino que aquí y acá. Como les mencionaba, en la parte superior hace referencia a los conceptos o a la suma total del concepto que se me ha pagado. Es decir, yo ya tengo aquí 3, 4, 5 documentos que la suma total del pago son estos 32,000. Y acá abajo son aquellos documentos que no me han pagado. ¿Va? Preguntan, ¿afectan algo el apartado del documento en la configuración de conceptos donde nosotros le decimos si es a crédito o no? En este caso, no afecta nada. Lo que determina si va a aparecer en el apartado de ingresos o de crédito es simplemente si el documento se encuentra saldado. Preguntan, ¿se puede configurar las columnas para que solo salgan algunas de las formas de pago? De manera predefinida, ¿no? Es decir, como pudieron ver en el reporte, no hubo ningún apartado donde yo seleccionara esas columnas. Sin embargo, ya a través de la modificación de reporte sí se podría hacer. Pregunta, ¿el reporte mostrará pagos aplicados desde bancos? Sí.
sí va a aplicar esos pagos, ya que a fin de cuentas terminan afectando nuestras facturas. Nos hacen la observación o la sugerencia de que en lugar de que aparezca la opción de ingresos y crédito, aparezca como ingresos cobrados o por cobrar. Muy buena sugerencia, lo tomaremos en cuenta. Y bueno, parece que no hay más dudas. Vamos a avanzar al siguiente tema. Espero les haya gustado este reporte y haya sido solucionadas todas las dudas. Y el siguiente cambio tiene que ver con el ordenamiento que tiene el reporte eh, Cardex Global y por almacén que se encuentra en Excel. Como bien saben, este reporte es, yo creo, a mi ver, el más utilizado, sobre todo para conocer aquellas cuestiones que tienen que ver con existencias y con costos. Bueno, pues a partir de esta versión se homologa el orden en que se captura la información tanto en el proceso de recosteo como en este reporte de Cardex Global, con lo cual inclusive nosotros antes de ejecutar el proceso de recosteo vamos a poder conocer cómo va a acomodar los documentos y cuál sería el resultado final de nuestro costo. De esta manera, pues tal cual nosotros hacemos el cálculo manual como el cálculo que vamos a ver visualizado en el reporte, pues debería de darnos lo mismo. Para ello, se agrega una tercera excepción, perdón, una tercera manera de ordenar la información dentro de este Cardex. Esta manera se encuentra establecida como por fecha, documento y orden de captura. Es decir, primero lo que hará será agrupar todos los documentos del mismo día. Una vez teniendo todos esos documentos, lo que va a hacer es acomodarlos por documento modelo. ¿Qué orden va a tomar? Pues este que tienen aquí a la derecha. Primero tomará todas las compras del día, después irá con las consignaciones, los traspasos, las facturas, las devoluciones, etcétera. Y una vez que ya acomodó todos los documentos del mismo día en este orden, me los pondrá según su orden de captura. Por ejemplo, si yo tuviera 3 compras del mismo día, pues me las va a acomodar según las fui capturando. Esta adición lo que nos permite es tal cual conocer cómo acomodará los documentos al momento de que nosotros vayamos a ejecutar el recosteo. Las otras dos opciones que pueden encontrar en la parte inferior son las dos opciones que actualmente a la versión 6.2.1 ya tenemos dentro de la aplicación. Entonces, si yo ingreso al sistema y voy a la opción de reportes, Cardex y Cardex Global por almacén, en la parte inferior me aparece ese orden de captura. En mi caso, y para hacerlo más visible, le voy a poner únicamente un producto y voy a pedirle que me lo ordene por esta nueva forma. Voy a tomar ese reporte y lo voy a poner a la parte derecha de mi pantalla y voy a volver a ejecutar ese reporte, pero por la versión actual que tenemos o por el ordenamiento actual, simplemente para que podamos visualizar cómo es el comportamiento de la aplicación. Aquí ya me sacó el reporte, lo voy a poner al lado izquierdo y como podemos ver, ya en el primer renglón notamos el primer cambio. Es decir, tenemos varios documentos del día 13. Sin embargo, en la aplicación primero me los ordena en el mismo día, es decir, todos los del día 13 y después por el orden de captura. En esta nueva versión, adicional a acomodarme los del mismo día, tomará como segunda opción o segundo parámetro de ordenamiento el tipo del documento. Por ende, aquí primero me acomoda las primeras 2 compras y posteriormente los documentos de salida. ¿Se fijan? Aquí hay un cambio. Adicional a ello, por ejemplo, del día 19 tenemos 3 documentos. Son estos 3. De la versión anterior me los fue acomodando conforme yo los capturé. Si primero capturé la consignación, luego la entrada, luego la compra. Sin embargo, a partir de esta versión, considera el mismo día y posteriormente el documento modelo. Entonces, primero me va a poner la compra, la consignación y la entrada del almacén. ¿A qué se refiere entonces este orden? Pues me refiero a este orden de aquí.
este orden de aquí. Adicional a ello, nosotros podemos indicar qué tan restrictivo o no queremos que sea este orden de que primero sean siempre las compras, luego las consignaciones, luego las entradas. Dentro de la configuración general de mi empresa, dentro de redefinir, nosotros podemos optar porque el agrupamiento de este orden sea muy restrictivo o no tan restrictivo. Voy a cerrar aquí el reporte simplemente por captura. Voy a dejar aquí la nueva manera de organizarlos y voy a entrar a la redefinición de la empresa, en donde en la pestaña 4 almacenes y costos voy a notar que en la parte inferior se me adiciona la manera en que se va a ordenar y recostear ese reporte. De manera predefinida vamos a encontrar que siempre va a ordenarlas así como les acabo de mencionar, que siempre compras, siempre después consignaciones, después entradas. Sin embargo, yo puedo optar porque se utilice un ordenamiento menos estricto, es decir, un ordenamiento reducido, en donde el sistema tomará como el mismo documento modelo, por así decirlo, aquellas que sean de compras, consignaciones y de entradas, es decir, no tendrá distinción entre cualquiera de esos documentos modelos, y seguiría con un nuevo paso que serían después las devoluciones, después los traspasos, después las facturas y así sucesivamente. Es decir, será menos restrictivo. Por lo que si yo opto por cambiar este ordenamiento, la aplicación primero que nada me va a sugerir que utilice el recosteo. ¿Para qué? Para que precisamente no vaya a haber diferencias en lo que nosotros tenemos como importe de costo y lo que vamos o estamos próximos a ver en este reporte. Entonces le voy a indicar que me genere el recosteo de los documentos que tengo capturados en el sistema, y una vez hecho eso voy a volver a ejecutar ese mismo reporte. Le voy a asignar los mismos filtros y le voy a indicar que me ponga el mismo orden de presentación. Una vez hecho eso, voy a ejecutarlo y vamos a compararlos con el que había sacado antes de hacer la modificación. Si se fijan, a pesar de que la primera opción se muestra igual, es decir, primero está considerando nuevamente las compras, cuando ya entramos a detalle en la configuración, es decir, en los documentos del día 19, anteriormente me seguía acomodando primero las compras, luego las consignaciones y luego las entradas. Si nosotros hacemos ese cambio a que no sea tan restrictivo, me sigue conservando esos tres tipos de documentos, simplemente ordenándolos por el orden en que yo los capturé. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Preguntan, ¿el recosteo cómo acomoda los documentos? Precisamente en este orden. Bueno, en el orden que tú le digas, si según la configuración que tú tengas, los va a acomodar en este orden o en este orden. Justamente la idea es que tal cual nosotros vemos la información en nuestro Cardex, es tal cual la manera que lo va a sacar el recosteo. Pregunta, ¿por qué en el reporte primero se pone una devolución sobre venta y luego las facturas? Bueno, en este caso los pone porque para cualquier cosa que tiene que ver con recosteo, primero se consideran las entradas. Entonces, la devolución, a fin de cuentas, recordamos, es una entrada, puesto que vuelvo a ingresar la mercancía. Entonces, si nosotros analizamos este ordenamiento, vamos a notar que primero van a ir todas las entradas y después todas las salidas. Aquí, por ejemplo, el único caso que pudiera llegarnos a causar ruido son las devoluciones al proveedor, pero recordemos que al devolverle la mercancía que compramos, pues está saliendo nuestro inventario. Entonces, simplemente siempre es eso. Como orden general, primero se entra la mercancía y luego se saca. Preguntan, ¿el restrictivo es más exacto? Sí, se podría decir que sí, puesto que básicamente siempre va a tomar el orden en que está pensado, por así decirlo, el proceso comercial.
Es decir, primero siempre vas a tener aquellas compras que hayas tenido a tus proveedores. Después de eso vas a tener aquellos documentos de ajuste que tú hiciste en tu almacén, como son los documentos de concepto de entrada al almacén. Lo mismo para las salidas y todo. Pero sí, realmente no debería afectar tal cual información de los importes. Sin embargo, pues uno es más apegado al concepto comercial que siempre hemos trabajado en el sistema. Em, Dicen, dentro del reporte, los del día 13, tienes facturas antes de una devolución. Ah, ok. Esta factura que se me presenta aquí es una factura precisamente perdón, es una devolución de esta factura. Preguntan si voy a pasarle las diapositivas. Claro que sí, como bien saben, las diapositivas se suben a la página de Conpat junto con el video. Preguntan, ¿qué pasa si se realiza un descuento a una compra? Ejemplo, un pronto pago de descuento del 10%. ¿Esto afecta al costo de compra de los artículos que corresponden a esta compra? Según yo sí, pero ahí no se está cambiando, por ejemplo, la base del cálculo, simplemente se está cambiando el ordenamiento. Preguntan, dentro del orden primero se consideran las consignaciones y luego las compras, porque una compra puede traer varias consignaciones, porque aparecen primero las compras. Así está definido el proceso comercial. Sí, igual si justamente para este tipo de situaciones y dentro de la empresa se considera que primero son las consignaciones, pues podrían optar por el ordenamiento reducido, el cual pues dará lo mismo si es una compra o una consignación, lo que en el orden que te lo va a mostrar es en el orden en que fueron capturados. Si primero se captura la consignación, pues te la va a poner ahí primero. Y bueno, parece que son todas las dudas. Si tienen más dudas, igual pónganlas en la sección de preguntas y las retomamos al finalizar de la sesión. Continuando con los cambios, tenemos los cambios que tienen que ver con los listados o vistas, como los quieran llamar. En el primer caso, vamos a tener que se agrega una nueva lista que se llama validación de clientes y proveedores versus lista negra del SAT, en donde nosotros vamos a poder determinar cuáles aquellos registros que tenemos en nuestra empresa, ya sea clientes o proveedores, se encuentran dentro de los supuestos del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. En pocas palabras, aquellos clientes o proveedores que se han detectado como EFOS. En esta lista simplemente la vamos a poder visualizar desde el menú ver y desde aquí lo que va a hacer al momento de hacer clic en la opción va a identificar o va a leer todo nuestro catálogo y lo va a ir a comparar contra un servicio de salud financiera. Esto se los comento simplemente para que sepan que no dependemos, por ejemplo, en el caso de contabilidad, en donde tenemos un tablero fiscal que te hace básicamente lo mismo. Sin embargo, contabilidad lo hace utilizando la información que nosotros tenemos guardado en nuestro ADD. En este caso, en Comercial Premium, no es así. La información de nuestros catálogos lo tenemos directamente registrados en la aplicación, con lo cual va y consulta ese listado en tiempo real y nos va a identificar aquellos clientes que estén en algún estatus de ese código. Es decir, que sea supuesto, definitivo, no localizado, presunto, etcétera. Una vez teniendo el listado, pues lo vamos a poder filtrar para conocer cuáles son clientes, cuáles son proveedores y también al ser una vista, pues nosotros la podemos exportar ya bien sea a Excel o al TXT. Simplemente por hacer mención, recordarles que una empresa entre más vacía se encuentre esta lista, pues
evidentemente será mejor. Para demostrarlo, lo que voy a hacer es ingresar en este momento a mi vista y compararlas con mi catálogo. En este caso, si se fijan, yo tengo dos personas en este estatus. Si visualizo mi catálogo, voy a ver que esos dos provienen de algunos de aquí. Ahora, para verificar que es en tiempo real, lo que voy a hacer es descargar el listado de EFOS que tenemos al día de hoy, al día 19 de julio. Voy a tomar de este artículo aquellos que se encuentren, por ejemplo, en presuntos, digo presuntos porque son más ligeros, y voy a abrir ese Excel. Aquí voy a encontrar directamente todas aquellas personas, aquellas empresas que según el SAT posiblemente sean EFOS. En este caso voy a tomar uno al azar, por ejemplo voy a tomar este de aquí, voy a registrar un nuevo cliente en mi sistema y le voy a poner le voy a llamar EFO simplemente y le voy a registrar SRFC. Una vez hecho eso, voy a volver a consultar mi listado y como pueden ver en este momento actualiza la información y ya identifica que este nuevo cliente que yo acabo de registrar evidentemente es una persona que está en estatus de presunto según mi lista negra del SAT. Esta lista, como les comentaba, al ser un listado, pues lo podemos exportar ya bien sea a TXT o Excel. Y en caso de que lo requieramos, puedo filtrar por aquellos que estén registrados dentro de mi empresa como clientes o como proveedores o como ambos. ¿Dudas hasta aquí de este listado? Ok, parece que no. Vamos a continuar. Y el siguiente cambio que tiene que ver con nuestro listado son aquellos acumulados de nuestros paquetes. A partir de esta versión, los movimientos que nosotros hagamos con nuestros paquetes a su vez estarán acumulando a los componentes que contiene dicho paquete. Es decir, si nosotros tuviésemos un paquete con los componentes 1 y 2 en cantidades de 1 y 2 respectivamente, al ingresar a mi vista de acumulados y conocer, por ejemplo, las unidades que se han vendido, voy a poder identificar que si se vende un paquete, significa que a su vez estoy vendiendo el componente 1 y 2. Algo importante que debo destacar es que este cambio únicamente es aplicable a las unidades base. Si nosotros aquí en la opción de unidad de la opción de valor no le ponemos unidades base, sino que quisiéramos conocer, por ejemplo, en importes lo que se ha vendido, no voy a encontrar el desglose de los componentes 1 y 2. Esto debido a que cuando nosotros capturamos la información de nuestros paquetes, los componentes no contienen un precio, por lo cual, pues evidentemente no nos va a aparecer la información de los componentes. Únicamente aparecería si yo quiero conocer la información en unidades. Para ello voy a hacer el siguiente ejemplo. Aquí ya tengo previamente capturado mi paquete en donde, como les mencionaba, está compuesto por una unidad del componente 1 y dos del componente número 2. ¿Ok? Hasta este momento, si yo voy a revisar cuántos de esos paquetes he vendido, ingreso a ver los acumulados, le digo que me diga cuántos tengo de ventas por producto y voy a notar que en este apartado no me aparece siquiera ese paquete. Si yo le indico que en lugar de mostrarme la información según los importes y me lo pase a unidades, voy a ver que tampoco me muestra la información. Ahora, lo que voy a hacer es adicionar dentro de un documento la captura de mi paquete. Entonces le voy a decir aquí que voy a vender
2 paquetes. Es decir, netamente son 2 del componente 1 y 6 del componente número 2. Le voy a poner un precio de 300 pesos. Si se fijan, el precio abarca únicamente para la información de mi paquete, no para mis componentes. Con lo cual, cuando yo guarde y vaya a ver nuevamente mis acumulados, puedo notar que aquí ya me aparece la venta de este paquete, que es decir, son 600 pesos por la venta de mis dos, pues de mis dos paquetes, ¿no? Sin embargo, no me aparecen los componentes. Para ello, yo tendría que seleccionar en unidades cuánto he vendido. Y ahora sí voy a poder notar que adicional a mis dos paquetes, tengo la venta de mi componente 1 y componente 2 por 2 y 6 unidades, que son estas de aquí. ¿Dudas hasta aquí de el cambio con los acumulados? Eh, Me comentan si puedo hacer un ejemplo con otro paquete. Claro que sí. Eh, para, para esto yo ya tengo información de otros productos, entonces voy a volver a tomar la información de esos productos de componentes, ¿de acuerdo? Voy a ponerle, por ejemplo, componente 3 y le voy a decir que quiero un nuevo paquete en donde se incluya esos componentes. Voy a ponerle paquete 2 aquí en el ejemplo, que va a estar compuesto por 2 unidades del componente 1, por ejemplo, y 2 unidades del componente 2. ¿Va? Una vez hecho eso, ya simplemente le voy a adicionar ese componente a mi factura para que detecte una nueva venta. Le voy a decir simplemente que se adicione un paquete por lo que significa que son 2 y 2. Y ahora sí, si ya voy a visualizar mis acumulados, ver acumulados, selecciono que quiero conocer en cuanto a las ventas de mi producto, cómo se vendieron en importes. Veo aquí que el paquete 2 pues ya hace referencia a mis 400 pesos que vendí, pero en cuanto a unidades, puedo conocer que adicional a mi paquete que lo tengo aquí, puedo ver que se agregan 2 unidades más a las que ya había vendido y adicionalmente se me ponen las 2 unidades del paquete 3, perdón, del componente 3 que también se incluyen en esa opción. ¿Va? Espero que haya quedado claro. Igual si quieres que hagamos otro ejemplo con más componentes o con menos o con los que tú me digas, lo revisamos al final de la sesión. ¿Va? Preguntan, cuando un producto se vende tanto en paquete como en unitario, ¿cómo se refleja? La realidad es que se refleja normal. Si yo hiciera ahorita una venta por ese componente, simplemente por 10 unidades, pues a esas ventas que demostré yo como componente, pues se le estarían agregando las 10 unidades. Recordemos que los acumulados nos van a servir para conocer cuántos de cada producto se ha vendido, independientemente si este se incluyó en un paquete o no, pues simplemente nos va a poner ahí cuántas han salido de nuestro almacén, básicamente. Pregunta, ¿se puede exportar la información? Sí, claro que sí. Al ser un listado, o al igual que en todos los listados, nosotros tenemos la opción de exportarlo a TXT y Excel.
Y bueno, parece que son todas las dudas de los acumulados. Vamos a continuar con la presentación. Una disculpa que vaya un poquito rápido, pero la realidad es que son bastantes cambios, con lo cual pues me gustaría que todos los temas concluyesen. Entonces ya al final prefiero que si vamos rápido, pero nos sobra tiempo, pues retomemos a lo mejor con más calma alguno de los temas de mayor interés. Y precisamente vamos a ir con el siguiente cambio, que justamente este cambio, me gustaría tomarlos con bastante más seriedad, y es que este cambio tiene que ver con la adición de un listado de diagnóstico. Este listado de diagnóstico nos va a servir a nosotros como distribuidores la posibilidad de brindar mayor información o la detección de más problemas que pudiésemos tener dentro de nuestra empresa. La información que nos va a mostrar dentro de estos listados será información referente a unos indicadores que vamos a ver más adelante, pero lo primero que debemos de conocer sobre este listado de diagnóstico es que de manera predeterminada va a venir deshabilitada la opción. Es decir, nosotros no vamos a poder conocer el listado de diagnóstico. Para poder habilitar esta opción, es necesario que nosotros generemos un archivo que se llama comercial.dia. Este archivo no debe de contener nada, simplemente con que exista dentro de la ruta de nuestros ejecutables, ya la aplicación detectará que nos podrá habilitar la opción del menú de listado de diagnóstico. Este listado de diagnóstico, como les menciono, son una serie de indicadores sobre posibles problemas que vamos a tener dentro de nuestra empresa. Voy a hacer una pausa aquí y me gustaría mostrarles primero, antes de entrar en detalle con los indicadores, cómo se habilita esta opción. ¿Ok? Tengo aquí el sistema y si yo ingreso al menú de empresas, utilerías, voy a notar que no existe dicha opción. No está como listado de acumulados. Perdón, como listado de diagnósticos. ¿Ok? Lo que voy a hacer es cerrar la aplicación e ingresar a la ruta de los ejecutables del sistema. Aquí ya lo tengo abierto, de manera predefinida es esta, sin embargo, si ustedes lo tuvieran en disco local D o en cualquier otra ruta, lo importante es que sea donde se encuentre instalado comercial. Una vez hecho eso, simplemente voy a pedirle que me genere un nuevo documento de cualquier tipo, no importa, ya que yo le indicaré que el nombre debe ser comercial.dia. El nombre no importa si es en mayúsculas o es en minúsculas, simplemente con que se llame así, ¿de acuerdo? Le voy a dar Enter, me arroja la advertencia de que por el hecho que cambié la extensión pudiera no funcionar o no servir, no importa, yo estoy seguro de lo que estoy haciendo, entonces simplemente lo guardo. Una vez hecho eso, voy a volver a abrir la aplicación de comercial. Abro la aplicación de comercial y así sin hacer nada, ingreso nuevamente a la opción de utilerías y como pueden ver, ya me aparece habilitada la opción para el listado de diagnósticos. ¿Ok? Ya si lo abro, pues voy a poder realizar el análisis de mi empresa y saber cómo está. Ahora, ¿qué significa este listado de diagnóstico? ¿Qué es lo que estamos ahorita viendo en pantalla? Pues bueno, lo que vamos a ver será la ventana en donde en primer caso, pues evidentemente nos va a indicar cuánta es la cantidad de información que tenemos con problemas según el indicador. Por ejemplo, saber cuántos movimientos sin documento tenemos, por ejemplo. En segunda opción, voy a poder conocer el listado exacto de aquellos documentos que se cuentan con el problema. Por ejemplo, si yo tuviera 5 movimientos sin documento, me indicaría aquí cuáles son esos movimientos. En tercera opción, y no para todos los casos, es la posibilidad de corregir esa situación. No lo va a hacer en automático. Ahora, ¿por qué no todas las opciones tienen solución? Pues bueno, porque existen indicadores que realmente es imposible para la aplicación saber cuál era el resultado correcto. Vamos a conocer, de hecho, cada uno de esos indicadores para ver cuáles sí tienen solución y cuáles no.
Por ejemplo, el primer indicador que tenemos es el de conceptos sin acumulados, en donde lo que va a hacer la aplicación es identificar aquellos conceptos que no tengan información en la tabla que se llama ADM sub acumulados conceptos, es decir, que no estén acumulando a nada. Desde este caso, la aplicación nos puede corregir en automático el problema, ya que lo que va a hacer es crearle unos nuevos acumulados a ese concepto, simplemente identificando el tipo de documento modelo que sea. Por ejemplo, si yo tuviese el concepto de facturas Daniel, como lo vimos hace rato, y a lo mejor no me esté acumulando las ventas de mis productos, como lo vimos justamente en el escenario anterior de los paquetes. A lo mejor yo tengo ese problema. Si yo ingreso al listado de diagnóstico y me dice, ¿sabes qué? Es que el concepto de facturación Daniel no tiene creados sus acumulados. Si yo le doy clic en el botón de aplicar solución, lo que va a hacer es crearme los acumulados necesarios tomando en cuenta que ese concepto es de factura. Entonces me crea los nuevos los acumulados de factura y ya con eso puedo continuar trabajando sin ningún problema. En el siguiente indicador nos indica los movimientos del almacén, en donde lo que va a hacer es identificar aquellos documentos que sí están afectándonos, es decir, que sí están aplicando para nuestros saldos y para nuestras existencias, pero que contengan algún movimiento con el almacén cero, ¿ok? En esta ocasión únicamente se hace la validación para cuando tengan asignado el almacén cero, que el almacén cero pues en teoría no podría estar siendo utilizado. En este caso no podría aplicar una solución automática. ¿Por qué razón? Pues porque digamos que yo como usuario me metí a la base de datos y a lo mejor en el movimiento que tenía asignado al almacén 30 le puse el 0, pues el sistema no tiene manera de saber cuál era ese almacén que tenía previo al 0. No sabe si fue el 30, el 5, el 15, el 2, etcétera. Entonces no aplica una solución automática. Sería por parte de nosotros como distribuidores o en conjunto con el usuario saber qué hacer con esos movimientos. A lo mejor asignarles el almacén correcto, a lo mejor eliminar ese documento. Vaya, ahí ya dependerá totalmente de la situación. El siguiente indicador nos indica sobre los movimientos no cancelados, en donde lo que va a identificar es aquellos documentos que sí están cancelados, pero sus movimientos no. Con este caso sí tenemos una solución automática y es que nosotros podríamos indicar que esos movimientos pues también se cancelen o en su defecto que nos dejen de afectar. El siguiente indicador habla sobre los movimientos con una fecha distinta. ¿Fecha distinta qué? Al documento. Es decir, a lo mejor en el documento yo tengo que es del día 13, pero en el movimiento aparece como que es del día 14. Entonces lo que va a hacer la solución automática es aplicarle a todos los movimientos de ese documento la misma fecha que el encabezado. En los movimientos sin documento, lo que va a hacer, pues evidentemente es buscar dentro de todos los movimientos de mi empresa cuáles son movimientos huérfanos, es decir, que no están apuntando a ningún documento. Con ello, lo que nosotros podríamos identificar es decirle a la aplicación, ya bien sea que nos marque esos movimientos sin afectar, pero que no los conserve en la base de datos, o bien simplemente que lo elimine de nuestra base de datos. Para los siguientes indicadores, tenemos los movimientos con unidades negativas, es decir, aquellos movimientos que en el campo de C unidades de nuestra base de datos tenga un importe menor a 0. Esto pudiera llegarse a dar en aquellas empresas que a lo mejor vienen trabajando desde la versión 3.2 del anexo. El indicador de movimientos con características erróneas nos identificaría aquellos movimientos con movimientos ocultos que no sumen igual que el movimiento real. Por ejemplo, hace rato yo tenía un movimiento con paquete, en donde el paquete realmente tenía 4 unidades, en donde 2 eran del componente 1 y 2 eran del componente 2. Pues en este caso, si yo en un movimiento oculto tuviera 2 unidades y en el segundo movimiento oculto tuviera 1 unidad, es decir, la suma total da 3, no coincida con ese 4 del movimiento real. Y ya para finalizar, los últimos 3 hacen referencia a problemas que pudiéramos llegar a tener con las capas. Para quien no lo sepa, los movimientos con capas son aquellos movimientos en donde se interfieren
documentos que tienen productos con series, lotes o pedimentos. Entonces, si hubiera información faltante respecto a esas series, lotes o pedimentos, estos indicadores nos estarían dando a conocer cuáles son esos documentos. Pregunta, ¿se visualizan periodos cerrados? La respuesta es que sí, nos los va a indicar con toda la empresa. Es por ello que es muy importante que esta información sea únicamente para nosotros como distribuidores o personal interno de Compact. ¿Por qué razón? Pues porque a lo mejor dentro del listado nosotros pudiésemos llegar a ver información como esto de movimientos con unidades negativas, y si nosotros lo vemos al identificar que es un movimiento del 2015, pues sabemos que no nos debería afectar ningún problema, en ningún caso, porque pues en ese entonces a lo mejor sí se permitía. Sin embargo, si nosotros tuviéramos abierta esta opción del listado de diagnóstico y el usuario entrara y visualizara que tiene unidades negativas del 2015, a lo mejor el usuario podría interpretar que está mal, cuando en la realidad es que no. Entonces es importante que solo nosotros como distribuidores sepamos sobre esta información. ¿De acuerdo? Me indican, veo que en la versión 6.2.1 funciona el mismo procedimiento de agregar el de comercial punto día, solo que tiene menos indicadores. La realidad es que sí. Muchas gracias, sí, Alberto, por hacer la observación. Al día de hoy, en la versión 6.2.1, precisamente ya se ha estado trabajando esta opción oculta del listado de diagnóstico. Sin embargo, no contiene todas las características que tiene en esta nueva versión, como por ejemplo la posibilidad de corregir los errores, y tampoco contiene todos los indicadores. Entonces, realmente a partir de esta versión 7.0.1 es precisamente cuando a ustedes como distribuidores le vamos a dar a conocer esta funcionalidad. Y no solo dárselas a conocer a través de este curso, sino que precisamente por el área de generación de conocimiento se está desarrollando una nota técnica que les va a explicar paso a paso qué es lo que hace cada una de estos indicadores. Esta nota técnica se les estará enviando a través de un comunicado que pues más adelante van a conocer. Preguntan que si existe algún curso de capas o de información referente a series, lotes o pedimentos dentro de mi gestión. Sí, sí hay. Existe tanto para Admin Pack como para comercial. Me comentan que se está escuchando cortado robótico. ¿Podrían confirmar si es así, por favor? Ah, perfecto. Bueno, entonces ahí para los que me reportaron, al parecer es el internet su conexión, ¿va? Y bueno, parece que no hay más dudas sobre el tema. Vamos a continuar entonces con los siguientes casos. En esta ocasión, solamente para mostrarles y para no quedarles debiendo nada, hacerles mención que este listado de diagnóstico realmente no es requerido que hagamos nada adicional. Es decir, aquí nos va a mostrar la información de 1, 2 o 3, como por ejemplo, lo voy a generar, el error, digo, voy a generar el error. Voy a eliminar un documento que evidentemente digo, esto no debería pasar en un escenario real. Aquí simplemente lo estoy realizando para que ustedes puedan ver el funcionamiento. Voy a tomar un documento al azar, como por ejemplo este de aquí, y lo voy a eliminar, ¿va? Una vez eliminado, seguramente ese documento tenía movimientos, los cuales pues ya quedaron huérfanos, ya no hay ningún encabezado.
Aquí tengo abierto mi lista de diagnóstico y como pueden ver, al yo darle F5, es decir, que me actualice la información, puedo ver que evidentemente me detecta que ya existe un registro con ese problema. Si le doy en el listado, me indica cuál es ese registro, es decir, sabe que había un documento de tipo factura. ¿Qué concepto? No lo sé, pero había un documento de tipo factura que contenía información referente al producto de lotes en cuanto ese movimiento sí me estaba afectando nuestros saldos y nuestros inventarios y decía que era la factura número 16. Sin embargo, en mi base de datos, como pueden ver, pues ya no existe esa factura número 16, por lo cual pues este movimiento ya no me debería afectar. Para corregirlo yo tengo dos opciones, ya bien sea que marque ese movimiento como sin afectar o bien que simplemente elimine el movimiento. ¿Va? En este caso opto por eliminar los movimientos y si se fijan, pues ya no tengo o ya no debería tener ningún problema. Sin embargo, pues aquí hay que considerar que ese movimiento se eliminó, entonces hay que ver si realmente la factura sí debería existir, por lo cual hay que volverla a capturar, o bien ese movimiento de plano no debería existir para nada, con lo cual pues ya aquí no hay nada más que hacer. Digo, creo que no está de más mencionarlo, es muy importante que en el caso que nosotros vayamos a utilizar o hacer uso de esta herramienta, evidentemente siempre hay que recurrir a la opción de respaldar empresa porque las modificaciones que lleguésemos a ver aquí, pues evidentemente impactan en la información que tenemos respecto a nuestras existencias y costos. Entonces es muy importante hacer un respaldo por cualquier cosa. Y bueno, ahora sí, vamos entonces a continuar con los otros cambios. Los siguientes cambios tienen que ver con aquellas afectaciones que tenemos a nuestras existencias. El primero es una nueva bandera, que para quien no sepa, una bandera es básicamente como un parámetro, en donde nosotros vamos a poder determinar en qué momento se considera existencia negativa. A partir de esta versión, dentro de la redefinición de la empresa, vamos a poder indicar en este parámetro si queremos que la existencia negativa se detecte en aquellas ocasiones cuando la suma total de todas mis existencias de todos los almacenes sea menor a cero, o bien si yo desmarco esa casilla, va a detectar esa existencia negativa cuando en ese almacén en particular ya tenga menos de cero. Es decir, ustedes en el Cardex, y como pudieron ver hace ratito en mi ejemplo, cuando ejecutamos el Cardex para algún producto, nos dice, ¿sabes qué? Ese producto tiene existencia negativa. Se tiene existencia negativa a partir de tal fecha. Por ejemplo, voy a sacar mi Cardex aquí. Voy a sacar mi Cardex y, por ejemplo, en este producto del componente número 2 me dice, ¿sabes qué? Tienes posibles existencias negativas a partir del 13 de julio. Sin embargo, si yo revisara todos mis almacenes, podría determinar que a lo mejor sí, en el almacén número 1 sí hay negativo, pero yo podría compensar esas existencias negativas con unidades de otro almacén, es decir, que la suma total de todos mis almacenes me da con que ese producto no está negativo. Sin embargo, yo pudiera configurarle a la aplicación si lo detecte de una manera u otra. Para ello, en la redefinición de la empresa, dentro de la pestaña Almacenes y costos, yo puedo indicar si quiero que lo haga sumando todos los almacenes, marcando la casilla, o bien que saque la existencia negativa por almacén, desmarcando esa casilla. ¿Ok? Cualquiera que sea el caso, una vez que nosotros guardemos, la aplicación nos va a sugerir que ejecutemos la utilidad de recosteo. ¿Por qué razón? Pues evidentemente para poder determinar nuevamente realmente si tenemos existencias negativas o no. Una vez hecho eso, pues ya el Cardex podrá llegarse a actualizar y decirme si realmente sí tenía existencias negativas o no. ¿No? Me parece un cambio bastante sencillo, simplemente es para indicar cuándo un producto tiene existencia negativa.
El siguiente cambio tiene que ver con la autorización de un movimiento que presente captura en desorden o que vaya a tener existencia negativa. A partir de esta versión, nosotros vamos a poder indicar que sea algún usuario o algunos usuarios un permiso para que sea esta persona privilegiada de poder autorizar movimientos que nos van a causar problemas en nuestro almacén. Por ejemplo, digo, es algo muy común entrar a cualquier Oxxo o Farmacia Guadalajara o no sé, un Walmart o cualquier otra empresa, en donde a lo mejor la persona que nos está atendiendo requiere de cancelar algún movimiento. Sin embargo, esa persona no tiene los permisos necesarios. Entonces le habla a algún supervisor, algún gerente que se encuentra ahí. Esta persona viene y autoriza el movimiento para decir que efectivamente lo puede cancelar. Pues bueno, en este caso es exactamente lo mismo. La diferencia es que para este cambio no es cuando se vaya a cancelar o devolver algún producto, sino más bien para cuando el producto que estamos por capturar lo va a identificar como un producto que lo estamos capturando en desorden o bien que nos va a causar existencia negativa. Para ello, dentro de redefinir empresa podemos marcar que sí queremos que nos solicite la autorización para ese movimiento y además vamos a poder indicar cuáles de los perfiles van a tener el permiso de autorizar dicha acción, perdón. Con ello, pues evidentemente, cuando capturen la información que vaya a estar incorrecta y el sistema arroja la alerta, pues ya será decisión de ellos si quieren continuar o no con la captura de ese producto, a sabiendas de que pudiera llegarse a tener problemas en costos por la ocasión o por ocasionar vaya existencia negativa, que como bien saben, pues nos arroja problemas en costos. Si no saben qué tiene que ver esa afectación, les recomiendo que vean el curso de escenarios en costos y costos que se dio el mes de mayo, en donde se explican todas estas situaciones. Voy a mostrarles un ejemplo. Voy a indicar a través de la opción de redefinir empresa, pestaña almacenes y costos, la opción de que me advierta cuando vaya a capturar un movimiento que presente desorden o que vaya a ser en negativo. Una vez hecho eso, al darle a aceptar, la propia aplicación me indica que configure mis perfiles de usuario. ¿Para qué? Para poder determinar, perdón, quién va a ser el encargado de autorizar esos movimientos. En este caso, el usuario supervisor evidentemente tiene los permisos, pero si fuese, por ejemplo, alguna persona almacenista, quien me tenga que acreditar ese movimiento, pues simplemente tengo que venir aquí y marcarle la casilla. Una vez hecho esto, si una persona, como por ejemplo una persona de compras está haciendo un movimiento y ese movimiento me va a ocasionar existencias negativas, tendrá que venir alguna persona de almacén a decirme que sí, evidentemente vamos a continuar con ese proceso. ¿Va? Me parece un cambio también bastante, este, bastante fácil. Si tienen duda, igual me los van poniendo. Y vamos a continuar con los cambios que tienen que ver con los costos. A partir de esta versión, algunos nombres de los costos van a cambiar. Estamos hablando específicamente de los casos del costo promedio y último costo, en donde ahora su nombre va a ser costo promedio global y último costo por almacén. Esto con la finalidad de que, pues evidentemente tengamos una descripción más detallada de realmente a qué nos referimos con estas opciones. Como saben, tenemos por ejemplo el caso de costo promedio y costo promedio del almacén, en donde a lo mejor muchas personas no entienden muy bien la diferencia, puesto que el nombre no es tan descriptivo. Pues bueno, para esto se hizo ese cambio. A partir de ahora, con el nombre costo promedio global, pues ya hacemos referencia a que se abarcan en su totalidad todos los almacenes, y con el caso de último costo hacemos referencia a que siempre es el último costo de ese almacén en particular. Que ojo, la funcionalidad no cambia, digo, realmente siguen haciendo exactamente lo mismo que hacen hasta ahora, sin embargo, el nombre pues ya es un poco más descriptivo.
seguramente van a encontrarse con la situación que no en todas las ventanas se ha cambiado este nombre. Y es que a partir de esta versión, los cambios que les estoy mencionando únicamente aplican para el caso de las utilerías, el caso de nuestras vistas de los productos, el caso de el F7 o su nombre es de existencias y costos, y también dentro de las configuraciones de la redefinición de la empresa. Por ejemplo, en la utilería de cambio de método de costeo, pues ya ahora ahí sí me aparece costo promedio global y último costo por almacén. ¿Va? Me parece un cambio sencillo, bastante digerible, simplemente cambia el nombre. Otro cambio que tiene que ver con los costos es la opción de permitir el filtrado de nuestros productos, ya que a partir de esta versión nosotros vamos a poder eh, filtrar dentro de nuestro catálogo aquellos productos que cuenten con algún método de costeo o control de existencias en particular. En la parte superior, simplemente tengo que indicarle aquellos productos que quiero conocer aquellos productos que contengan algún método de costeo en particular o algún criterio de control específico. Por ejemplo, aquí tengo mi catálogo de productos y pudiera decir, muéstrame aquellos que sean promedio por almacén y me hace el filtrado. O muéstrame aquellos que sean de que contengan lotes y me muestra únicamente esos productos. Aquellos que tengan lotes y además específico, pues eso es de qué va. Y por último, en el caso de los costos, el último cambio que vamos a poder notar es la optimización en la utilería de cambio de método de costeo, en donde esta optimización hace referencia a que se reduce el tiempo de ejecución. Si aquí en este caso pues van a tener que confiar en mí, no tengo la manera de comprobarlo, pero mencionarles que este cambio aplica para aquellos productos que tengan el método de costeo de costo promedio por almacén y último costo asignado. Preguntan, ¿costo promedio global es para todos los almacenes? Sí, justamente es la idea, que sea más descriptivo, pero sí es lo mismo. Costo promedio pasa a llamarse costo promedio global. Preguntan, ¿cuál es la diferencia de permisos de la existencia negativa de la versión 7 versus la versión 6? Es esta de aquí. Me voy a regresar un poquito. Es esta de aquí. A partir de ahora tenemos, las personas que tengan habilitado esta casilla de permitir existencia negativa o captura en desorden son los que van a poder autorizar los movimientos. Y bueno, parece que son todas las dudas referentes a las existencias y costos. Vamos a continuar entonces con un nuevo cambio que tiene que ver con el factoraje financiero. Pues bien, a partir de esta versión, el factoraje financiero se va a poder realizar en una moneda extranjera. ¿Qué moneda? En la que ustedes decidan. Dólares, euros, yen chino, peso argentino o lo que se les ocurra. Para las personas que no sepan de lo que estamos hablando, el factoraje financiero es un proceso mediante el cual la empresa vende sus cuentas por cobrar, es decir, vende las deudas que los clientes tienen con él. Por ejemplo, a lo mejor yo, Daniel, le vendo a Juan un celular por 10,000 pesos y le digo a Juan, oye, pues sabes qué, págame 10,000 pesos al mes. Perdón, 1,000 pesos al mes. Con lo cual, pues, en 10 meses yo voy a poder recuperar la totalidad de mis deudas. Sin embargo, evidentemente yo, Daniel, pues también requiero comprar más mercancía, requiero pagar los gastos de operación, requiero pues tener solvencia hasta este momento y no me puedo esperar 10 meses a que Juan me termine de pagar. Entonces, para ello yo a lo mejor voy o acudo con una financiera en donde le digo, ¿sabes qué? Juan me debe 10,000 pesos. Vamos a hacer algo. Dame a mí 8,000 pesos y tú le cobras los 10,000 pesos a Juan.
lo que significa que ahí la financiera o el banco o quien sea estaría ganándole 2,000 pesos simplemente por pagarme a mí o liquidarme 8,000 pesos de esa deuda y además por realizar las labores de cobranza, ¿no? Bueno, a grandes rasgos, ese es el factoraje financiero. Al día de hoy, en la versión 6.2.1 de la aplicación de Commercial Premium, ya es posible realizar este procedimiento. Sin embargo, únicamente es posible realizarlo en aquellas situaciones en donde exista la deuda en peso mexicano. Sin embargo, existen muchas situaciones por las que a lo mejor la financiera es extranjera o simplemente el pago lo quiere hacer en dólares y pues evidentemente no se puede realizar este procedimiento al día de hoy. Sin embargo, a partir de la versión 7.0.1, que es la que se va a liberar, ya será posible que la financiera me haga el pago en la moneda que así lo destine, en euro, en dólares o en cualquier otra moneda, siempre y cuando siguiendo algunas consideraciones. La primera es que si la factura, es decir, la deuda o la venta que yo le realicé a Juan está en pesos mexicanos, la financiera me podrá pagar esa deuda o esos 8,000 pesos tanto en peso mexicano como en cualquier otra moneda. Sin embargo, si la factura o si la venta estuviera en moneda extranjera, es decir, que yo le vendía a Juan el celular no por 10,000 pesos, sino por $500, la financiera únicamente me podrá pagar esa deuda en dólares o en pesos mexicanos. No podrá pagarme, por ejemplo, en euros o en cualquier otra moneda, ¿va? Hay que tener en cuenta siempre esas dos situaciones. Para ello, vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué tenemos que tener registrado previo al proceso del facturaje financiero en dólares? Pues bueno, primero que nada tenemos que tener registrado nuestro cliente, o sea, en este caso Juan, y nuestra financiera. En este caso le voy a llamar así, financiera. El cliente no debe tener nada en particular. Sin embargo, la financiera sí debe tener dos consideraciones. La primera es que debe de contener la moneda en que nos va a realizar el pago. La segunda es estar marcado como cliente proveedor, lo que nos va a poder permitir utilizar esta empresa como factoraje financiero. ¿Okay? Aquí la tengo abajo. Se fijan, dice facturar a terceros, pero cuando le doy clic ya se habilita como factoraje. Una vez hecho eso, ya puedo proceder con la captura de mi información. Por ejemplo, voy a venderle en este caso a alguien, por ejemplo a Merlín. Le voy a vender un celular, por ejemplo, en pesos por 10,000 pesos. ¿Ok? Es una deuda completamente normal, no tiene nada en especial. Y ya está. Ahora, pues Merlin me debe 11,600, pero pues yo no puedo esperarme a lo mejor 12 meses en lo que Merlin me hace el pago total de mi deuda. Para lo cual le digo que voy a vender esta factura o vender esta deuda a una empresa financiera. Para ello le doy aquí en opciones, facturaje financiero. Y lo primero que me va a solicitar la aplicación es que le indique cuál es mi empresa facturante o cuál es mi empresa crediticia. En este caso le voy a decir que es Save Your Money, que es la que acabo de configurar. Le voy a indicar que el documento que va a contener la comisión o que va a contener esos 2,000 pesos que se va a llevar la empresa facturante por comprarme la deuda, lo voy a registrar a través de un documento de compra. Sin embargo, evidentemente, o como ya se hacía antes, yo lo pudiera capturar en un concepto de abono del cliente tradicional.
En este caso yo le voy a indicar que es por compra, pero es exactamente lo mismo. Lo que procedería sería indicarle cuál es el documento que contiene esa, ese, esa comisión, ese importe de comisión. En mi caso yo no lo tengo capturado, así que voy a optar por presionar la tecla de F7 para indicar que voy a generar un nuevo documento de compra. Y en este momento, como pueden ver, al detectar la aplicación que la empresa de factoraje financiero está en dólares, va y me busca el tipo de cambio por si yo quisiera capturar ese documento en dólares. Entonces, justamente es lo que voy a hacer. Le voy a decir, ¿sabes qué? La empresa facturante me va a pagar en dólares americanos y se va a llevar una comisión, que aquí lo tengo registrado como producto, una comisión de $100. Una vez capturado el documento de compra, como pueden ver es una captura normalita, no tienen nada en particular. Le doy cerrar y ya le indico que esa compra que acabo de capturar es la que se va a utilizar para el factoraje. Habiendo hecho eso, hay que indicarle en qué concepto se va a generar mi documento de pago, es decir, mi rep con 2 nodos. Y le voy a indicar que de los $581 que me debe Merlin, en este caso, $116 van para mi empresa factorante. Perdón. Con lo cual estamos hablando que el pago que me van a dar a mí por esa deuda es de $465, o lo que equivale al 80% de la deuda. Y la empresa factorante son los 116 por comisión, lo que implica el 19.94% de la deuda. Ya que estoy listo, le doy a aceptar. Y una vez hecho eso, me va a generar un nuevo documento de rep. Este documento de rep lo que va a contener es la moneda en que fue registrada la compra, es decir, la moneda en que me van a pagar a mí la deuda. En este caso ya me lo puso en automático que es en dólar. Ya me dice que quien me está haciendo este pago es la financiera y que el dinero que me van a llegar será lo equivalente a 9,286 pesos mexicanos, que sabemos que aquí son a la práctica $465.71. Ahora, este documento pues no tiene nada adicional, no tiene nada diferente, simplemente está hecho en otra moneda y puedo ver que está relacionado a mi factura original, a la que dio inicio de todo, saldándome esos 9,200 pesos de pago. Lo único que tengo que hacer es indicarle de qué manera me va a pagar a mí la financiera. En este caso le voy a decir que me lo está pagando a través de una transferencia electrónica de fondos y le voy a dar timbrar. Una vez hecho eso, como pueden ver, aparte de marcarme el documento como factoraje financiero, dentro de la implicación que tiene este procedimiento en el XML, voy a notar que ya se encuentran registradas las dos monedas. Me está indicando que estoy recibiendo un pago con la moneda de dólares en forma de pago de transferencia, saldándome esta factura, que esta factura se encuentra registrada en peso mexicano, como pueden ver. Y adicionalmente existe un segundo pago que es por el importe de la comisión que hay en dólares también, es decir, por la compensación, que también está saldando la factura de Merlin. Una vez hecho eso, pues evidentemente ya puedo ver que el saldo insoluto de esta factura es de cero, es decir, Merlin ya no me debe nada a mí, porque pues a fin de cuentas ya la financiera hizo el favor de pagar esa deuda y ya será cuestión de Merlin ver con la financiera cómo serán los pagos. Recordándoles que para que se lleve o se pueda llevar a cabo el proceso del factoraje financiero debe de haber un contrato de por medio en donde todas las partes estén enteradas de este cambio. También recordándoles
que pues realmente no hay una implicación directa en cuanto al procedimiento. Las personas que ya hayan llevado a cabo el proceso del factoraje financiero habrán notado que evidentemente en el proceso no cambió absolutamente nada. El único cambio que tenemos aquí disponible es de hecho la posibilidad de capturar la compra en otra moneda, que a su vez estará heredando esa moneda el pago. Una vez que ya tengo el procedimiento hecho, como pueden ver, aquí nada más para concluir, la propia aplicación va a identificar que esta factura se saldó a través del factoraje financiero y que en cuanto a los pagos, pues se hicieron a través de estos dos documentos. Mencionarles también que este procedimiento aplica también cuando a través de una compra se van a saldar muchas facturas. Para ello, simplemente tengo que empezar desde el proceso inverso. Primero capturando el documento de la comisión. Recuerden, esto puede ser dólares, euros, lo que ustedes quieran. Y una vez capturado el documento de comisión, a través de la opción de factoraje financiero, voy a poder indicarles sobre cada una de las facturas que me van a comprar, cada una de las deudas, vaya, que me van a comprar, cuánto es lo que se va a llevar de comisión. Por ejemplo, yo podría decir, de esta factura se van a llevar 50, perdón, se van a llevar $50. ah, bueno, de cada una de las deudas, cuánto es lo que se va a llevar por importe. Y lo que me va a reflejar en el nodo es el pago de cada una de las facturas a las que yo le aplique una comisión. Ahora, esta comisión estará en su valor de la moneda. Si se fijan aquí, en este procedimiento o a través de este procedimiento, me indica cuál es el pendiente que se tiene según la moneda seleccionada. Si yo le haya puesto a la moneda de la compra euros, aquí me diría cuánto sería el saldo pendiente en euros. Aquí le voy a decir que de esta factura se van a llevar 50, de esta factura otros 50 y de esta factura 16. Una vez hecho eso, le doy a aceptar. Ahí está buscando el tipo de cambio de Banxico. Y una vez hecho eso, pues ya en automático podré abrir el REP que ya me va a contener el desglose del pago de cada una de esas facturas. Aquí lo puedo ver. Está en la moneda que yo le asigné a mi documento de compra. Asigno en la forma en que me va a pagar la financiera. Timbro el documento. Y al visualizar el XML me voy a encontrar con el desglose de cada una de esas tres facturas que me están pagando. ¿Se fijan? A fin de cuentas, aunque se vea mucha información, realmente son dos nodos. Aquí tengo un nodo y aquí tengo otro nodo. Perdón, y aquí tengo otro nodo. En el primero me está indicando la forma en que me pagó la financiera y cuáles estoy saldando gracias a ese pago. En el segundo nodo, el pago de la comisión y cuáles son las facturas que se están saldando gracias a esa comisión. ¿Va? Aquí lo que importa, evidentemente, son las monedas, en donde puedo ver que aquí es moneda en dólares y acá moneda en pesos.
Yo pudiera tener la combinación de euros y dólares siempre y cuando el documento de factura sea en euros, ¿va? Aquí depende totalmente del documento de factura. Si está en pesos mexicanos, se puede pagar en pesos en cualquier otra moneda. Y si la factura estuviera en euros, la puedo pagar en euros nada más o en pesos. Pregunta, ¿la comisión es necesario que conlleve un CFDI? Sí, debido a que precisamente el proceso del factoraje es que se vayan los dos nodos. Un nodo por la forma de pago en que se recibió el dinero, en mi caso era el 03, y un segundo nodo que conlleve la forma de pago 17. Esto está establecido ya precisamente en el proceso de factoraje. Si se fijan, en ningún momento yo le dije que el 17. Pero el segundo nodo forzosamente debe de llevar la forma de pago 17 y va a reflejar el valor de la comisión. Preguntan, ¿ya se podrá realizar el proceso del factoraje financiero con facturas que se hicieron en otro sistema? Es decir, en comercial hago un saldo inicial, le relaciono un XML que se timbró en otro sistema y de ahí le realizo el factoraje. Eh, Tengo entendido que no, no es posible, pero para no echarte mentiras, déjame realizar ahorita así de rápido un, un- una prueba. No, todavía no se puede. Pregunta, ¿en la forma de pago de la comisión debería de ser por compensación? Sí, de hecho sí la tiene agregada en el XML, que justamente era la forma de pago 17, si no mal recuerdo. Que era aquí. El pago, ojo, el pago sí es por como me cayó a mí el dinero. Recuerden que eso es una regla del REP. En la manera en que a mí me cayó el dinero es la manera que yo debo de reflejarlo. Lo cual ahí está el 03. Pero el dinero de la comisión que se está quedando la empresa facturante, sí debe de ser a través de la forma de pago 17, que aquí lo tenemos. Pregunta, ¿pagos con tarjeta de crédito, servicios como PayPal pueden ser considerados como factoraje? Sí, siempre y cuando se esté establecido en que hubo convenio y se hizo todo lo demás que tiene que ver con el factoraje. Es decir, hubo un contrato en donde se dijo que alguien más iba a pagar su deuda, etcétera. Pregunta, ¿al seleccionar el documento compra afecta a mi inventario? O sea, una entrada que haya seleccionado el producto. No, no te afecta. De hecho, ese documento que yo acabo de generar como compra, inclusive ni siquiera te afecta los saldos. Por ejemplo, si yo voy y reviso mi estado como proveedor de Save Your Money, veo los saldos y se fijan aquí no me está afectando. Es decir, básicamente esa compra no cuenta para mí ni para inventarios ni para saldos. ¿Ok? Lo mismo pasaría si yo en lugar de registrar ese documento como una compra, lo registro como un abono del cliente, pasaría exactamente lo mismo. No, no me está afectando a mí. Nos sugieren realizar, o bueno, nos sugieren que también se debería agregar la característica en donde se realiza el factoraje financiero a través de un saldo inicial. Me lo llevo como sugerencia, Imer. Lo comentamos, pero sí.
Y bueno, parece que son todas las dudas que tienen que ver con el factoraje financiero. Si tienen más dudas, váyanlas agregando. Mientras tanto, vamos a pasar a la siguiente y última característica, que esta última característica hace relación a la interfaz con la nueva aplicación de ContaKey, que es Contabiliza. A partir de esta versión ya se nos permite conectarnos a Contabiliza para llevar a cabo nuestro proceso, la sincronización de las pólizas que vayamos generando de nuestros documentos comerciales. Lo más importante que debemos de comprender respecto a este cambio es que el proceso de contabilización no cambia en absolutamente nada respecto a lo que ya conocemos con la interfaz a contabilidad. Es decir, a grandes rasgos, se sigue haciendo lo mismo en Comercial Premium. Lo primero es establecer la empresa con la que vamos a realizar interfaz. Después tenemos que definir nuestros segmentos contables para cada uno de nuestros catálogos. Después definir los asientos contables para definir cuáles son los movimientos que va a contener nuestra póliza. Como cuarto paso debemos de asignar ese asiento a cuáles conceptos vamos a contabilizar. Y por último, realizar el cargado de la información. Es decir, es exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es el procedimiento, perdón, el sistema destino al cual se va a enviar la información. Y como segunda cosa, el cómo indicarle a Comercial Premium cómo vamos a realizar la interfaz con Contabiliza. Esto es lo único que va a cambiar respecto a lo que nosotros ya conocemos. Para ello, pues simplemente en redefinir empresa, el cambio que tenemos es que previo a seleccionar la empresa contable, debemos indicarle cuál va a ser el sistema destino. Si nosotros seleccionamos la aplicación de Contabiliza, lo primero que nos va a sugerir es que capturemos las credenciales de nuestra identidad nube. Es decir, que le digamos a qué listado de empresas va a acceder. Una vez hecho eso y que establecemos la información, todo el proceso que conlleva la contabilización sigue haciéndose de la misma manera. ¿Cómo es esto? Pues bueno, ingreso aquí a comercial, voy a configuración, redefinir empresa y aquí de manera predeterminada me dice que no estoy utilizando la interfaz. Entonces le voy a decir que vamos a hacer la interfaz con contabiliza y una vez hecho eso, al darle clic en el botón de F3, nos va a cargar una nueva ventana para indicarnos que asignemos nuestra identidad nube. Si se fijan, aquí ya está cargando. Aquí tengo que poner mi información. Para quien no conozca Contabiliza, no se preocupen, no lo vamos a ver a detalle. Simplemente mencionarles o recordarles que ya existen cursos por parte de generación de conocimientos para explicarles cómo es este sistema. ¿Ok? Una vez hecho eso, como pueden ver, ya me arroja el catálogo de empresas que tengo registrado en el sistema. En este caso voy a hacer la interfaz con una empresa que se llama Demo Daniel, en donde me indica cuál es el RFC de la empresa, lo cual es muy importante ya que para poder llevar a cabo la interfaz es necesario que yo tenga el mismo RFC, de lo contrario no me lo va a permitir. El tipo de licencia que tengo en Contabiliza y quién es el dueño de esa licencia o quién es el dueño de esta empresa. En este caso simplemente la selecciono y ya no tengo que hacer nada adicional, simplemente darle a aceptar. Una vez teniendo este procedimiento, todo lo demás ya es igual como lo conocemos con la interfaz a contabilidad. Simplemente hay que ir al menú de contabilización y proceder a la configuración, por ejemplo, de mis segmentos contables. Algo especial que tiene al realizar esta definición de los segmentos es que se va a ir actualizando conforme lo que nosotros tengamos configurado en la aplicación de Contabiliza. Aquí, por ejemplo, si se fijan, la ventana es exactamente igual, no hay ningún cambio aparente. Simplemente que cuando nosotros le damos en algún lugar, por ejemplo, F3 para querer consultar el catálogo de cuentas, este catálogo de cuentas es el que nos brinda Contabiliza. Por ejemplo, si yo me voy a mi catálogo de clientes para asignar, por ejemplo, la cuenta de mi cliente público en general, yo voy a notar
que si le doy aquí control más F3, se despliega este catálogo para que yo pueda seleccionar esa cuenta. Si yo en este momento diera alguna cuenta, por ejemplo, de alta para este, que se llama EFOS, ¿ok? Voy a buscar en la 105.01. Puedo ver que yo no tengo ninguna persona registrada con ese nombre, ¿ok? Tengo hasta público en general. Entonces, lo que voy a hacer para demostrarlo es ingresar a Contabiliza, que ya lo tengo aquí trabajando. Si no lo conocen, les comento, no pasa nada. Y lo que voy a hacer es dar de alta una nueva cuenta precisamente para ese cliente que se llama EFOS. Le voy a decir, créame la cuenta 01 105.01.021 y llámala empresa EFOS. Así. Una vez que ya está registrada, lo único que voy a hacer es actualizar mi catálogo, actualizar mi segmento contable para ese cliente, dándole control F3 y voy a buscar el cliente, perdón, la cuenta que acabo de generar, que dijimos que era la 105.01.021, que no se me actualizó. Ojo, aquí lo tenía abierto y no se me ha actualizado, pero para realizar la actualización es bastante sencilla, simplemente tengo que volver a ingresar. Es decir, cada que se ingresa al menú, se actualiza mi catálogo, actualiza el catálogo y vuelve a revisar cuál es mi catálogo de cuentas que tengo registrada en la aplicación para que yo lo pueda tener disponible aquí en mis segmentos. En este caso, no se me ha actualizado. Bueno, aquí imagino que va a ser porque estoy utilizando el internet para la grabación, pero la, la configuración debe de ser esta, ¿de acuerdo? Lo mismo pasaría para cada uno de mis catálogos. La definición del segmento contable me va a leer mi catálogo de cuentas que tengo en Contabiliza. Habiendo definido mis segmentos, puedo comenzar con la definición de mis asientos. Aquí yo ya previamente traigo configurado un asiento contable, que como pueden ver es exactamente lo mismo que como definimos el asiento contable hasta el día de hoy. Los segmentos se llaman igual, la captura de la información, como por ejemplo el movimiento, se hace igual definiendo cuál es el cargo, cuál es el importe que se va a poner, referencias, diarios, conceptos, segmento de negocio, etcétera. Todo sigue siendo exactamente igual. En el caso de los asientos contables no vamos a notar una diferencia aparente. Una vez que ya tengamos definido nuestro asiento contable, simplemente tenemos que decirle que ese asiento contable aplique para los conceptos que yo tengo registrado en mi sistema. Por ejemplo, aquí le voy a poner a mis documentos de factura crédito y factura contado esa misma asiento contable. Y una vez hecho eso, ya hacemos el proceso de contabilización, que como recordarán es exactamente igual que a contabilidad. Le doy en elaborar pólizas. Le indico cuáles son los documentos que queremos contabilizar. En mi caso le voy a decir, por ejemplo, que me contabilice todo. Le voy a indicar que si deseo incluir o no los pagos desde bancos. En mi caso, pues no tengo pagos desde bancos, entonces lo dejo igual. Los consecutivos y el diario de pólizas. Aquí puedo ver cuáles son las pólizas que se me generaron y ya lo único que resta es cargar esas pólizas a Contabiliza. Antes de cargarlo, lo que quiero hacer es mostrarle el listado de pólizas que tengo yo en el sistema. Puedo ver que para todo el 2021 tengo
4 pólizas registradas y lo que voy a hacer es realizar el cargado de estas pólizas que acabo de generar. Aquí, si se fijan, me indica que ya se cargaron 7 pólizas de diarios o que ya entraron al proceso de cargado 7 pólizas. ¿Por qué digo al proceso de cargado? Porque al ser una aplicación que se encuentra en la nube, probablemente hay intermitencia por a lo mejor conexión de internet, del servicio disponible, etcétera, etcétera. Para ello, se agrega aquí un botón de pólizas en proceso que únicamente me va a aparecer cuando tenga la interfaz con Contabiliza y desde aquí podré conocer cuáles son las pólizas que se están cargando a la aplicación. Esas pólizas voy a poder actualizar su estatus para saber si ya terminaron de cargarse o si a lo mejor siguen esperando algún procedimiento de carga. En este caso me indica que ese paquete o ese pack de pólizas ya se terminaron de cargar a la aplicación. Aquí me indica que ya están cargadas en el sistema. Si yo ingreso a la aplicación de Contabiliza a ver si es cierto, simplemente actualizo el estatus. Perdón, no alcancé a ver si me decía que ya había terminado, perdón. Ok, me dice que se encuentra en proceso, por lo que ahorita todavía se están cargando. Mientras se terminan de cargar, vamos a darle tiempo a la aplicación de que termine de subir esas pólizas. Mientras termine de cargar, voy a comentarles que el proceso del cargado de la base del IVA o el cargado del control del IVA de los proveedores se sigue haciendo exactamente de la misma manera. Es decir, me va a generar mis movimientos del F4 y del F6. Por último, está el proceso de la eliminación de la contabilización, que lo que va a hacer es exactamente lo mismo, borrarme las pólizas que se hayan generado desde la aplicación de comercial premium. En cuanto a los otros procedimientos, como por ejemplo la posibilidad de contabilizar una sola póliza, sigue estando disponible. Si yo ingreso alguna de las facturas que acabo de contabilizar, por ejemplo esta de aquí, voy a notar que me va a indicar el estatus en que se encuentra. En este caso me dice que se está cargando la póliza de diario número 17 y además cuando ya se encuentre cargada me va a permitir visualizar, me va a poder visualizar esa póliza. ¿Dudas hasta aquí de la contabilización mientras se termina de cargar las pólizas? Preguntan si es posible realizar de manera masiva la emisión de facturas y si es posible. Preguntan, ¿es por empresa o es global? No entiendo muy bien la pregunta esa, igual si me la pueden desglosar lo agradecería. Preguntan si se va a dar un curso a la carta aporte. Sí, seguramente sí. Igual al finalizar les pido que también me lo pongan ahí en la encuesta, ya que pues justamente de ahí tomamos los temas de interés para para traérselos en los cursos. Y bueno, bueno, entonces aquí retomando el tema de la contabilización, voy a actualizar el estatus de las pólizas para ver si ya se terminaron de capturar. Efectivamente, aquí me dice que ya se encontraron
contabilizadas 6 pólizas, de las cuales una tiene error, seguramente ahí alguna cuenta no se pudo cargar por lo que sea. Con lo cual, pues ya si ingreso a la aplicación de Contabiliza y actualizo el listado, me voy a entrar al Julio directamente, puedo ver que efectivamente aquí ya están mis pólizas y que además dichas pólizas vienen marcadas como el sistema origen de comercial. ¿Ok? La información que contiene esas pólizas dependerá totalmente de mi asiento contable y algo que sí debo de remarcar es que no se va a realizar la asociación al documento administrativo. Ojo, estamos acostumbrados a que cuando contabilizamos con el sistema de Compact y Contabilidad, también se asocie la información de su XML. Sin embargo, en el caso de Contabiliza, no se va a relacionar la información al XML hasta que dicho XML lo carguemos a la aplicación. Recordemos que, bueno, para quien lo conozca, Contabiliza maneja su licenciamiento a través de la capacidad de los XML que conlleva. Entonces, hasta el momento que el usuario decida descargar o cargar esa información de los XMLs que provienen de sus ventas, hasta ese momento se van a relacionar con su póliza. Entonces, aquí realmente mencionarles que no se va en automático esa relación, sino que será cuestión del usuario que cargue el XML necesario y una vez hecho eso, pues ya hay que ejecutar el proceso de las asociaciones para que haga match entre ese XML y la póliza que nosotros cargamos desde Premium. Fuera de eso, pues se realiza todo igual. Una vez que se ejecute la utilidad se relaciona a nivel encabezado y a nivel movimiento y pues eh, vaya, es muy transparente en ese sentido. Y bueno, parece que sería todo por la sesión de la contabilización. Simplemente aquí mencionarles que, como les adelantaba hace ratito, si la factura ya se encuentra contabilizada, vamos a poder ver dicha póliza desde la opción de la contabilización. ¿Ok? Me parece que esa fue la que no se cargó. Aquí está. Pero póliza. Y como podemos ver, es una nueva ventana que me arroja el desglose de los movimientos de lo que tenemos ya registrado en la otra aplicación. Y bueno, de mi parte creo serían todos los temas. Me voy a quedar aquí un minuto respondiendo dudas que quedaron generales en cuanto a la sesión. En cuanto a las demás personas, mencionarles que pues agradezco mucho su atención, recordarles que la sesión está siendo grabada y se va a subir a la página de Compact y que al finalizar el curso o cerrar la ventana de webinar, les va a llegar una encuesta que para nosotros pues la verdad es que es muy importante que nos retroalimenten de qué les pareció el curso y pues sobre todo también conocer cuáles son los temas de su interés para traérselo en próximas sesiones. También mencionarles o recordarles que para las personas que no estuvieron desde el inicio de la sesión, la versión que se va a liberar es la versión 7.01 que está planeada para el día de mañana 20 de julio. Entonces, de mi parte sería todo para aquellas personas que no se van a quedar a las preguntas y no me queda más que desearles una excelente tarde. Ahora sí, regresando entonces con las dudas generales de la sesión, vi que a lo mejor unas personas tenían dudas en cómo generar el archivo .dia. El archivo .dia es bastante sencillo, simplemente hay que ir a los ejecutables de la aplicación, voy a borrarlo, y esto lo pueden hacer de muchas maneras, ¿ok? La manera en que yo lo hago es simplemente darle aquí clic derecho en cualquier apartado en blanco, decirle que quiero generar un nuevo archivo y le pongo el nombre de comercial
y le cambio la extensión de txt a .die. Una vez hecho eso, le doy guardar, me arroja una advertencia de que puedo dañar ese archivo, no pasa nada, simplemente le doy que sí y ya está. Ya con eso se nos habilitaría el nuevo menú del listado de diagnóstico. La otra opción que pueden utilizar es tomar cualquier otro archivo, por ejemplo este debug.log, copiar y pegarlo. Aquí ya tengo dos archivos y al segundo, al que se acaba de generar, pues simplemente cambiarle el nombre, comercial.dia. Y ya está. Este archivo no debe contener nada, no va a hacer nada. Simplemente con que exista un archivo con ese nombre, ya está. ¿Ok? Pasemos a otra pregunta y las preguntas que me quedan pendientes ahí es que preguntan, ¿cómo se actualiza el listado en comercial, el listado de diagnóstico? Simplemente presionando la tecla F5, que nos los informa aquí abajo, o simplemente saliendo y entrando a la opción. Preguntan, ya se dejará de dar soporte a AdminPack. ¿Qué sucedería o recomendaría con los que tienen interfaz de punto de venta y AdminPack? Pues aquí recomiendo hablarlo con su ejecutivo de ventas para ver si a lo mejor se va a liberar otro sistema o algo. Por parte de generación de conocimiento todavía no tengo ese dato. Preguntan, no se comprendió bien la finalidad de la bandera de existencia negativa. Ok, es muy sencillo. Al día de hoy, si tú tienes en tu almacén número 1 5 unidades y tu almacén número 2 otras 5 unidades, si tú tienes desmarcada la casilla de bandera en existencia negativa y generas un movimiento por 7 unidades, no sé, una venta de 7 unidades que van a salir del almacén número 1, en este momento te la estaría marcando como existencia negativa. ¿Por qué? Porque en tu almacén número 1 quedarías con menos 2 unidades y en tu almacén número 2 quedarías con 5 unidades. ¿Ok? Ahí te lo mostraría como negativo. Si tú marcases la casilla en la redefinición de la empresa, lo que va a hacer la aplicación al detectar esas 7 unidades es que va a identificar, ok, sí es cierto, tengo 5 unidades en el primer almacén, pero tengo otras 5 en el almacén número 2, con lo cual el total de mis existencias da como resultado 10. Por lo tanto, mi movimiento es de 7, significa que me quedarían 3 unidades. Significa entonces que no tengo existencia negativa. ¿Va? Eso así, de esa manera determina la aplicación con esa bandera si va a sumar todos mis almacenes o no. Aquí Roque Román nos hace una observación, la cual agradezco, se las voy a hacer saber a todos, y es que el facturaje financiero que provienen de otro sistema, por ejemplo, que la factura la timbraron del SAT, etcétera, la pueden realizar directamente desde el sistema de Pro. Entonces, muchas gracias ahí, Roque. Para todos los que tengan esa situación, mencionarles que lo pueden capturar desde Pro. En el caso del facturaje financiero, se selecciona la entrada a un servicio. No importa si es servicio o es compra, digo, a fin de cuentas, para el sistema, lo único que importa es identificar un impuesto, un valor, vaya, de alguna comisión. No importa si se registra a través de una compra o de un abono del cliente tradicional. Lo que interesa simplemente es el importe y la moneda que se seleccionó.
Y bueno, preguntan, ¿cuál es la fecha final de timbrado para las versiones anteriores del sistema comercial? No tengo todavía ese dato, igual se les estará haciendo notificación de esto a través de un comunicado, como se ha estado venido manejando. Preguntan, ¿aún sigue en pie que mañana se libere la versión 7 de Premium? Sí, justamente esta versión que les acabo de presentar se pretende que se libere el día de mañana. Mencionan, en Comercial Pro se puede, pero estaría mejor que Comercial Premium pudiera hacer lo mismo. Sí, de hecho, sí, créeme que se toman todas las sugerencias, todos estos comentarios igual yo los proporciono para que se consideren estas características. Lo mismo para la sugerencia de que en Premium se puedan manejar más de 2 retenciones. Pregunta, ¿afecta la interfaz entre Comercial 7 y Contabilidad 1351? No, no afecta nada, lo puedes tener sin ningún problema. Y el procedimiento que haces es como lo has hecho hasta ahora. Realmente lo único que pasa es que se adiciona la interfaz con Contabiliza. La de Contabilidad no se mueve en absolutamente nada. Y bueno, son todas las dudas. Espero haberlos apoyado, espero haber este, que hayan quedado todas resueltas todas esas inquietudes que tengan. Y ahora sí, pues no me queda nada más que agradecerles por su atención y desearles una excelente tarde. Hasta luego.